Hola, muy buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio con la sesión clínica del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar un tema titulado Modulación inmunológica por medio de la mejora de las células T reguladoras, terapias modificadoras de la enfermedad para la autoinmunidad y su potencial para enfermedades alérgicas e inflamatorias crónicas. Es un documento de posición de la EASI, que es la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, del Grupo de Trabajo sobre Inmunofarmacología o TIPCO. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por la revisión de esta presentación. Mi nombre es la doctora Daniela Robles Rodríguez y yo soy residente de Alergia e Inmunología Clínica. Este artículo se publicó en la revista Allergy, la cual tiene un factor de impacto de 13.146. Se publicó en junio del 2020 y hasta el momento cuenta con 6 citaciones. La autora principal, la doctora Francisca Roth, ella trabaja en el Departamento de Medicina Comparada en el Instituto de Investigación Messerli Interuniversitario en la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, Austria. Y además de esto, pues es jefa del grupo de inmunonutrición aplicada. Hasta el momento ella cuenta con 103 publicaciones. Y para dar inicio con el tema que nos compete el día de hoy, a manera de introducción, el artículo nos marca que las alteraciones en la tolerancia inmunitaria hacia proteínas de origen propio o extraño, ya sea infecciosas y no infecciosas, van a ser críticas en la patogenia de enfermedades autoinmunes y alérgicas de manera respectiva. Esto por medio de un desequilibrio entre las señales de activación desencadenada por antígenos y las consiguientes respuestas supresoras. En estas condiciones se ha documentado que existen diversas alteraciones tanto en el número como en la función de las células T reguladoras. La complejidad de estas enfermedades autoinmunes y alérgicas se va a reflejar en la heterogeneidad de sus presentaciones clínicas, así como en el curso de la enfermedad, y también en los desafíos que estas implican para el desarrollo de estrategias terapéuticas más allá del enfoque inmunosupresor de primera línea. Sobre la base de los fármacos de moléculas pequeñas, el advenimiento o la llegada de los productos biológicos han marcado el comienzo de la aplicación de terapias dirigidas que pues son cada vez más exitosas debido a que mejora la comprensión de los fenotipos y endotipos de las diferentes enfermedades. ¿Y cuáles son estos medicamentos de molécula pequeña? Pues van a ser compuestos obtenidos por síntesis química, como por ejemplo los glucocorticoides sintéticos, los beta agonistas y los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Sabemos que pues ya existe inmunoterapia con alérgenos para algunas enfermedades alérgicas que van a estar mediadas por IgE. Sin embargo, en este artículo pues nos refiere que quedan por identificar muchísimas estrategias que puedan modificar la enfermedad para que tengan un poder curativo. ¿Qué enfermedades crónicas, alérgicas o inmunitarias más graves son las que aún falta más investigar para poder llegar a un tratamiento correcto? Pues van a ser las alergias alimentarias, la dermatitis atópica, el asma grave o el EPOC, y también enfermedades autoinmunes como lo puede ser la artritis reumatoide e incluso el lupus eritematoso sistémico. Entonces, este texto se basa sobre todo en inmunoterapias celulares o basadas en células, en donde con la ayuda de la ingeniería celular se va a describir como el tercer pilar de tratamiento para estas enfermedades, siendo los otros dos los medicamentos de molécula pequeña que vimos previamente y también los biológicos. Y esta terapia o inmunoterapia celular es la única que va a representar un poder curativo para estas enfermedades. Una de las áreas que son pioneras en el desarrollo de este tipo de inmunoterapias es la oncología. Dentro de esta área se vio una mejora dramática en los resultados clínicos con las terapias de células adoptivas. ¿Cuáles son estas? Son inmunoterapias que utilizan células T que van a estar diseñadas para expresar receptores de células T específicos a antígeno, que los vamos a ir encontrando a lo largo de la presentación como TCRs.
Y también los que tienen receptores de antígenos quiméricos, que los vamos a estar viendo a lo largo de la presentación con las siglas CARS. Estos específicamente van a estar dirigidos a antígenos tumorales específicos que van a redirigir a estas células T para que eliminen ciertas células cancerosas con alta selectividad, sin dañar a las células que pues son sanas. Los tratamientos basados tanto en CAR como en TCR recibieron de manera reciente pues la aprobación de la FDA, que es la Food and Drug Administration, y la EMA, que es la European Medicine Agency, para el tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas y los linfomas avanzados. Aún se siguen pues haciendo ensayos clínicos para otros tipos de cánceres hematológicos y también de cánceres de tipo sólido. Bueno, esta terapia de células adoptivas de manera general va a consistir primero en la extracción de sangre periférica de un paciente y después de extraerla, pues va a pasar a modificarse a través de diferentes maneras, que son las que están en la parte de abajo. Después de modificar las células, pues estas se van a expandir in vitro en condiciones de cultivo que van a estar especializadas para después, de acuerdo a los estándares de buenas prácticas de fabricación, poderlos clasificar y posterior a eso se puedan infundir en el paciente. ¿Qué mecanismos vamos a utilizar para, bueno, no nosotros, pero los ingenieros que trabajan en los laboratorios van a someter a estos linfocitos T, sobre todo a los CD8 citotóxicos o a los T reguladores, a enriquecerse mediante leucoféresis y los van a aislar del resto de las células. Después los van a someter a una transducción viral con receptores de linfocitos T específicos a antígenos de diferentes tipos, como lo podemos ver en la imagen B, en donde es una célula T convencional que tiene receptor de antígeno quimérico, o también como lo podemos ver en la C3, que es esta de acá, como una célula T reguladora con receptor de antígeno quimérico, y también la célula T reguladora que está transfectada con un receptor de célula T. Otra manera que se puede modificar estos linfocitos T va a ser mediante la estimulación y posterior reinfusión como células T reguladoras policlonales o que están expandidas in vitro. Y de esta manera pues se van a poder infundir a los pacientes. ¿Cuál es la utilidad también de este tipo de terapia en enfermedades no neoplásicas? Pues se dice que además de la eliminación de las células dirigidas, la terapia de células adoptivas también se puede utilizar para recuperar la función de las células T reguladoras apropiada y estable contra las respuestas inflamatorias, siempre y cuando se conserve la protección contra las infecciones. Se pueden utilizar diversas estrategias. Por ejemplo, la terapia con células adoptivas basadas en T reguladoras se persiguió para el tratamiento de la diabetes autoinmune o la diabetes tipo 1 y también para respuestas inmunitarias patológicas hacia aloantígenos, como por ejemplo en la enfermedad de injerto contra el huésped y en la prevención del rechazo de trasplantes o terapia de reemplazo con proteínas, como por ejemplo el factor 8 en la hemofilia. Los ensayos clínicos de esta terapia de células adoptivas basada en T reguladoras en lupus también indican que este enfoque podría ser de utilidad o podría ser eficaz en algunas otras enfermedades inmunes complejas donde el antígeno todavía pues es desconocido. Por lo tanto, pues este archivo, este texto, pues es un documento de la posición de la Academia Europea del Grupo de Trabajo de Inmunofarmacología, en donde se revisaron las diversas estrategias basadas en células T, así como su aplicación actual, tanto en entornos preclínicos como clínicos, de autoinmunidad y las mismas limitaciones que se encontraron de acuerdo a estos tratamientos. El objetivo de esta revisión pues es subrayar el potencial innovador que podrían tener estas terapias celulares, ya que todavía pues nos falta encontrar tratamientos que tengan enfoque curativo en estas enfermedades, sobre todo en los trastornos inflamatorios crónicos, tanto alérgicos como inmunitarios.
Y bueno, vamos a dar inicio a definir o a conocer un poquito a las células T reguladoras. Como sabemos, las T reguladoras pues van a constituir una subpoblación de células T que van a regular la función de estas células T y también de otras células inmunes, utilizando factores solubles y mecanismos dependientes de contacto durante las respuestas inmunitarias. Esto pues con el fin de mantener la autotolerancia y regular las respuestas efectoras durante la inmunidad. Las alteraciones que vamos a tener en estas células, tanto en el número como en la función, van a ser determinantes críticos en la patogenia de los trastornos, sobre todo alérgicos, autoinmunes e inflamatorios crónicos, así como en reacciones también de trasplantes. Esto pues debido a su potente capacidad supresora, incluso con proporciones muy bajas de estas células efectoras T reguladoras, se cree que se puede utilizar con gran potencial como una herramienta terapéutica que pueda restaurar la tolerancia inmunológica. Las células T reguladoras van a provenir de las células TCD4 que son vírgenes y estas se pueden diferenciar en muchos tipos de células T cooperadoras o T helper. Cada una obviamente pues va a tener su función específica. Por ejemplo, la célula T cooperadora 1 va a encargarse sobre todo de la inflamación y de la defensa contra patógenos intracelulares. Por parte de las células T cooperadoras de tipo 2, pues van a estar implicadas en las enfermedades alérgicas, antiparasitarias, en la inmunidad humoral y también en la autoinmunidad. Entonces, por ejemplo, las células que nos competen en esta revisión son las células T reguladoras, en donde pues van a expresar el FOXP3, que va a ser uno de sus marcadores más importantes, y hay algunas otras células que no expresan este marcador, como por ejemplo las células T cooperadoras de tipo 3. La diferenciación de las células T cooperadoras vírgenes hacia cada uno de estos subtipos, pues va a estar dada por diferentes citocinas que van a estar marcadas en rojo o en púrpura. Y cada célula T cooperadora específica va también a producir algunos factores de transcripción que son los que van a estar en azul, que en el caso de las células T reguladoras pues sería el FOXP3, además de que estas células T cooperadoras van a secretar algunas citocinas que van a ser las que están marcadas en la parte de afuera de esta figura, que serían estas. Por parte de las células T reguladoras, pues estas van a secretar las citocinas interleucina 9, interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta e interleucina 35. Bueno, más adelante vamos a ir definiendo con más profundidad a las células T reguladoras. Estas células T reguladoras van a constituir alrededor del 1 al 3% de las células TCD4 circulantes y de manera general se van a caracterizar por una alta expresión de la cadena alfa del receptor de interleucina 2, además del FOXP3 que ya vimos previamente, que este va a ser el factor de transcripción maestro para la diferenciación de las células T cooperadoras vírgenes hacia las células T reguladoras. Además, estas también se van a caracterizar de acuerdo a su sitio de diferenciación, en donde pueden ser llamadas T-Rex, como si están diferenciadas en timo, o P-T-Rex si están diferenciadas en la periferia. Además de también tener sus homólogos in vitro, los cuales van a estar denominados como IT-Rex. En las enfermedades alérgicas, la generación de las células T reguladoras que van a estar diferenciadas en la periferia, sobre todo se van a favorecer bajo la activación subóptima de algunas células presentadoras de antígenos a altas dosis de antígeno y también en un ambiente protolerogénico, que este ambiente pues tiene que ser rico en interleucina 10, en factor de crecimiento transformante beta y también en ácido retinoico. Cuando estas células T reguladoras se activan mediante su antígeno, que es afín a través de la interacción del receptor de células T, estas células T reguladoras pueden implementar su función inmunorreguladora
mediante múltiples mecanismos moleculares. Cuando residen fuera de los órganos linfoides, estas células T reguladoras van a jugar un papel clave en la homeostasis y en la reparación de los tejidos también, a través de la liberación del factor de crecimiento anfirregulina. Sin embargo, algunas de sus funciones inmunosupresoras van a estar determinadas por una interacción entre el trasfondo genético de las mismas células y también el medio contextual en donde se desenvuelven. Por ejemplo, las células T reguladoras humanas muestran una plasticidad fenotípica, y asumen heterogeneidad funcional al expresar alguno de los factores de transcripción siguientes, como lo son FOXP3, TBET, GATA3 y ROR-gamma-T. Y además también van a expresar algunos receptores de quimiosinas que van a estar en analogía con algunos subconjuntos efectores asociados, como el TH1, TH2 y TH17. Este cambio va a dar como resultado una mayor supresión de las respuestas locales específicas y va a limitar la represión perjudicial de los espectadores. Sin embargo, esta actividad supresora también se puede ver alterada en un ambiente inflamatorio, cambiando el enfoque hacia en vez de ser supresor, pues puede ser estimulador. Y esta va a ser una característica muy importante para tener en cuenta al momento de desarrollar este tipo de terapias, mantener la estabilidad de estas células. Y bueno, los mecanismos moleculares de las funciones inmunomoduladoras de las células T reguladoras se van a dividir en 7. Las células T reguladoras van a suprimir las respuestas inmunes efectoras por varios medios. En el número 1 vamos a tener la privación de las citocinas esenciales, como la interleucina 2. En el número 2 vamos a encontrar una alteración metabólica en donde va a haber una degradación de ATP a una adenosina que es inmunosupresora. En el mecanismo número 3 vamos a encontrar una inhibición del control transcripcional por medio de la producción de NFAT e interleucina 2 a través del receptor temprano inducible de AMP cíclico, que es el ISER. En el mecanismo número 4 vamos a encontrar la secreción de citocinas inhibitoras, tales como interleucina 10, interleucina 35 y factor de crecimiento transformante beta. En el mecanismo número 5 también pueden actuar mediante apoptosis, que esta va a ser mediada por quinurrenina por medio de la enzima catabolizadora de triptófano. Y por parte del mecanismo número 6 podemos ver que pueden actuar también como modulación de la maduración de las células presentadoras de antígenos, o APC, hacia un fenotipo que va a ser tolerogénico, mediante la unión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a través de LAG3 y mediante el acoplamiento o la expresión de moléculas coestimuladoras como la CTLA4 y la PD1. Y el último mecanismo que va a ser pues muy importante va a ser mediante la muerte de las células T por citólisis mediada por perforinas y grancinas. Y a través de estos mecanismos es como estas células T reguladoras pues van a hacer la función principal de supresión de las reacciones inflamatorias. Ya entrando a lo que son las terapias basadas en células T, van a existir enfoques para redirigir las respuestas inmunes alteradas mediante la restauración de la función de las T reguladoras, ya sea impulsando de manera indirecta la expansión de las células T reguladores in vivo o aislando las T reguladoras de la sangre periférica con una posterior reinfusión como terapia de células adoptivas, sin o después de la expansión ex vivo. En este último caso, las células T aisladas se van a expandir ex vivo a alta pureza, ya sea como grupo policlonal o como una población específica de antígeno, y este grupo celular puede ser generado por expansión clonal impulsada por antígeno o por diferentes tipos de ingeniería celular. Una de las principales aplicaciones terapéuticas de estas terapias fue la enfermedad de injerto contra huésped.
Después de esto, las células se vuelven a administrar al paciente y todo el procedimiento se implementa siempre por medio de procedimientos estandarizados que cumplan pues las buenas prácticas de fabricación, que se denomina GMP por sus siglas en inglés. El uso de activación policlonal de células T reguladoras mediante el uso del receptor de célula T fue la estrategia inicial para la terapia de células adoptivas en enfermedades inmunoimpulsadas, y la que está más establecida en la actualidad en el uso clínico es la que emplea el enriquecimiento de las células CD25 con perlas magnéticas, seguido de la expansión de células T reguladoras con perlas recubiertas con anti-CD3, CD28 negativo, o células presentadoras de antígeno en presencia de interleucina 2. Para lograr la supresión dirigida de estas células usando un menor número de ellas, se prosiguió con la administración de T reguladoras específicas a aloantígenos expandidos ex vivo. Este enfoque también se va a basar en hallazgos que se han visto en modelos murinos, en donde se muestra que las células T reguladoras específicas al antígeno eran mucho más potentes que las células T reguladoras policlonales para poder controlar la inflamación local. De manera general, la descripción de la terapéutica basada en Treg va a ser esta misma. En estudios preclínicos y en ensayos clínicos de terapias basadas en T reguladoras se va a basar en dos enfoques principales. El primero, el que consiste en el refuerzo in vivo del número y de la función de las células T reguladoras a través de una serie de intervenciones de promoción de las células T reguladoras, como por ejemplo a través de la interleucina 2, de la rapamicina sirolimus y a través también de la dieta o basadas en el microbioma. También otra manera, otro enfoque va a ser la transferencia adoptiva de T reguladoras que van a estar purificadas previamente, modificadas ex vivo, que estas también tienen que cumplir con las buenas prácticas de fabricación, y estas células se van a reinfundir después de la expansión de estas con estimulación policlonal o específica a antígeno, o después de la ingeniería con receptores de células T específicos a antígeno, que serían los TCRs. Estos TCRs pueden estar restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad, o los mecanismos en donde este complejo mayor de histocompatibilidad no están restringidos es a través de receptores de células T quiméricos de diferentes tipos, ya sea receptor de antígeno quimérico, que va a ser el denominado CAR, o el receptor de autoantígeno quimérico, que va a ser también CAR, pero con doble A, o el receptor también de anticuerpos de células B, que lo vamos a encontrar con las siglas VAR. Los procedimientos que se utilizan para aislar este tipo de células específicas a antígenos de baja frecuencia, pues son muy complejos y son costosos. Y pues también ha sido muy complicado estimar la dosis óptima en la que esta terapia pues sea eficaz, por lo que pues es algo que se tiene que tomar en cuenta. Además de esto, las células T específicas a antígeno también se evalúan para prevenir las infecciones virales en trastornos de inmunodeficiencia primaria utilizando linfocitos T convencionales. Y el uso de linfocitos T citotóxicos CD8 que portan el receptor de célula T o el receptor de antígeno quimérico específico a antígeno es la principal estrategia que busca la terapia de células adoptivas, que se va a explotar para la terapia del cáncer, ya que estas van a estar diseñadas para redirigir estas células T del paciente con cáncer y apuntar de manera específica a las células tumorales sin dañar a las células que están sanas. El uso de estos receptores de antígeno quimérico específicos a antígeno también proporciona plataformas de transferencia de genes eficientes de T reguladoras para producir de manera confiable T reguladoras de especificidad antígeno definida y de un número suficiente. De forma estructural, estos receptores de antígeno quimérico van a estar formados, van a ser receptores recombinantes dirigidos a antígenos de superficie específico y van a estar conformados por un fragmento variable de cadena única
que va a ser SCFV, por las siglas en inglés, y este va a ser de unión antígeno, además de que va a tener una región bisagra y un dominio transmembrana, capaz de redirigir esta especificidad y la función de estos receptores de antígeno quimérico que van a llevar las células T. Esta estrategia, que va a ser independiente del complejo mayor de histocompatibilidad para producir células T específica de antígeno, va a dar como resultado 4 generaciones diferentes de estas células con receptor de antígeno quimérico. La primera generación, que es esta de arriba, esta va a contener solo el dominio de activación CD3Z, que es este. Va a ser como su característica específica. Dentro de la generación número 2, va a contener un dominio coestimulador adicional, que puede ser o CD28 o CD137. Tiene que ser uno de los dos. Ya en la tercera generación, este CAR va a combinar 2 dominios coestimuladores, que pueden ser 2 CD28, 2 CD137 o 1 y 1. Y la cuarta generación, que es el llamado UniCAR por CAR universal, este va a estar diseñado para unir la región bisagra a un dominio P1, que puede ser tanto un péptido como una proteína, y este se va a unir a otro péptido o proteína P2, que va a estar fusionado a este fragmento variable de cadena única, que va a reconocer una molécula de superficie en las células diana. Y esas van a ser las 4 generaciones diferentes de los receptores de antígeno quimérico. De manera reciente se desarrollaron estos receptores de antígeno quimérico que portaban dominios de antígeno para dirigirse también a las células B, no solo a las células T. Estas células B tenían receptores de inmunoglobulina de superficie específicos, o BCR, que secretaban anticuerpos patógenos, o también denominados autoanticuerpos. Dentro de estos, el más importante es el receptor T autoantígeno quimérico, o CAR con doble A, o también anticuerpos antidrogas desarrollados durante la terapia de reemplazo, como para el factor 8 en la hemofilia, denominados también receptores de anticuerpos dirigidos a células B, o VAR por sus siglas en inglés. Estas células T reguladoras modificadas de manera genética se emplearon también en modelos de enfermedades inmunes, utilizando de forma inicial células transducidas con receptores de células T. La tecnología CAR-Treg fue probada de manera más reciente en modelos de colitis y encefalitis autoinmune. Hay importantes características estructurales y funcionales que van a distinguir a los receptores de antígeno quimérico que utilizan Tregs de los receptores de células T que utilizan Tregs sintéticos, que van a ampliar en lugar de duplicar la aplicación de estrategias específicas de antígenos dirigidas. Estos pueden funcionar tanto como fortalezas como funcionar como limitaciones relativas, guiando esta aplicación para la mejor eficacia clínica. En general, ambos enfoques van a representar un paso adelante en comparación con las T reguladoras policlonales expandidas in vivo en términos de especificidad y potencia, mientras que aumentaron de manera significativa el rendimiento celular en comparación con la expansión in vitro de estas células T reguladoras específicas al antígeno derivadas de pacientes. En particular, hay algunos estudios sobre las células T efectoras con receptores de antígeno quimérico que indicaron que su eficacia va a depender de una alta densidad de antígeno en la célula diana, mientras que los niveles bajos de antígeno van a ser suficientes para activar la estimulación mediada por el receptor de células T. Con este fin, los antígenos que están sobreexpresados en las células enfermas podrían ser dirigidas mejor por los receptores de antígeno quiméricos en las células T reguladoras, mientras que las células que portan los receptores de células T recombinantes podrían dirigirse de manera eficaz a antígenos sistémicos de bajo nivel. Además, las CAR-Tregs tienen las siguientes características sobre las TCR-Tregs.
La número 1 es que no van a estar restringidas por el complejo mayor de histocompatibilidad y son menos dependientes de interleucina 2. Otra característica es que además de la función específica de antígeno, explotan la función de T reguladoras de supresión del espectador dominante, que va a ser la capacidad de suprimir las células T efectoras con diferentes especificidades de antígeno. Y la última característica es que mantienen todas las características de Treg, incluida la alta expresión en superficie del marcador CTLA4, del péptido asociado a latencia o LAP por sus siglas en inglés, y también del precursor inactivo del factor de crecimiento transformante beta. Las CAR-Tregs de segunda generación, que vimos que podían tener solo un dominio coestimulador, ya sea CD28 o CD137, en estas el dominio CD28, por ejemplo, va a afectar la superficie y las funciones del fenotipo CAR-Treg, y solo las CAR-Treg con dominios de señalización CD28 indujeron una supresión significativa del rechazo del injerto mediado por células T in vivo. Por lo tanto, pues se necesita una selección cuidadosa de estos receptores quiméricos que pueda permitir efectos inmunomoduladores prolongados de las células humanas primarias para aumentar las posibilidades que de que puedan traducir en terapias humanas. En general, otro aspecto que causa mucho problema en estas terapias es el reconocimiento de las moléculas específicas en los tejidos diana por medio de las T reguladoras modificadas. Esto podría atribuirse a la supresión específica de antígenos ejercida por estas T reguladoras por medio de la actividad citotóxica o la secreción de granzimas y perforinas. En cuanto a las aplicaciones actuales de esta inmunoterapia celular, se han probado de manera predominante terapias de células basadas en T reguladoras solamente en modelos preclínicos, y los ensayos clínicos están ampliando aún más su evaluación a un número creciente de enfermedades inmunomediadas utilizando varias metodologías, ya sea in vivo o ex vivo, en ingeniería o expansión de estas células T. Se han evaluado diversos protocolos que van a promover la expansión in vivo de estas células T reguladoras o el agotamiento de las células efectoras, aumentando así la proporción de las células T reguladoras en relación a las células T. Estos van a incluir la administración de interleucina 2 o también el inhibidor de la diana de la rapamicina en mamíferos, o mTOR por sus siglas en inglés, también conocido como rapamicina sirolimus, y ciertos anticuerpos monoclonales anti-CD3, así como estimulaciones protolerogénicas dietéticas o derivadas de microbios. El receptor de interleucina 2 trimérico es un receptor que va a ser crucial para la función y la homeostasis de estas células T reguladoras. Este receptor va a estar formado o va a ser reconocido por los T reguladores mediante pues sus tres compuestos, que es la cadena alfa del receptor de interleucina 2 o CD25, la cadena beta del receptor de interleucina 2 o CD122 y la cadena gamma del receptor de interleucina 2 o CD132. Estas terapias con interleucina 2 mejoradas van a ser capaces de estimular a los T reguladores de manera selectiva y potente. En humanos, esta inmunoterapia con interleucina 2 a dosis bajas se ha utilizado de forma eficaz en diversas enfermedades, tanto autoinmunes como también pues infecciosas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis crioglobulinémica inducida por el virus de la hepatitis C, la enfermedad de injerto contra huésped crónica, así como también se probó en la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, psoriasis, enfermedad de Behçet, granulomatosis con poliangeitis, arteritis de Takayasu, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, hepatitis autoinmune y también en colangitis esclerosante. Los enfoques alternativos para modular la participación de esta interleucina 2 junto con su receptor para modular las funciones de las células T reguladoras
van a favorecer las respuestas tolerogénicas de las moléculas de interleucina 2 mutadas, o que también van a ser llamadas muteínas o interleucina o receptor de interleucina 2 modificado. También se han utilizado para expandir exitosamente las poblaciones de células T reguladoras in vivo algunos compuestos dietéticos naturales como el ácido retinoico, las proteínas de suero hidrolizado, los oligosacáridos no digeribles, la D-manosa, el flavonoide luteolina, los ácidos grasos omega 3, maresina 1, y también un pigmento que es derivado de microbios, o sea, específicamente de componentes de la pared celular de Streptococcus pneumoniae, que es la violaceína. La infusión de células T reguladoras fue de forma particular eficaz también en ensayos de trasplante y también en neoplasias hematológicas de alto riesgo con trasplante de células madre hematopoyéticas haploidénticas al antígeno leucocitario humano. Las aplicaciones terapéuticas iniciales en la terapia de células adoptivas, las células T reguladoras derivadas de la sangre fueron seguidas por la infusión de las células T convencionales y previnieron la enfermedad de injerto contra huésped, sobre todo, que es una de las que más se ha utilizado en estas terapias, y también favorecieron la reconstitución inmunológica. Además, el tratamiento con ACT o terapia de células adoptivas que usa T reguladoras expandidas ex vivo redujo y previno la enfermedad de injerto contra huésped, tanto aguda como crónica, y aún existen pues varios ensayos en curso en humanos. De manera similar, la terapia con células adoptivas de T reguladoras se empleó con éxito en varios estudios fase 1 para prevenir el rechazo de también cánceres de órganos sólidos, como por ejemplo de hígado y riñón. Y pues los estudios en fase 2 siguen en curso o en planificación. También esta terapia se ha utilizado en otras enfermedades autoinmunes crónicas, como en la diabetes tipo 1, en el lupus eritematoso sistémico y en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. En cuanto a los receptores de antígeno quimérico de células T reguladoras específicos a antígeno, no hay ensayos clínicos de fase 2 en curso, pero existen varios estudios preclínicos que describen la aplicación exitosa de la tecnología Treg específica antígeno en modelos murinos, sobre todo de colitis experimental, encefalomielitis autoinmune experimental, diabetes tipo 1 e inflamación alérgica de las vías respiratorias. En modelos preclínicos, el uso de las T reguladoras humanas diseñadas contra antígenos patógenos conocidos promovió la supresión in vivo e in vitro. La falta de identificación de estas proteínas objetivo en muchas enfermedades de origen inmunológico puede ser superada por este efecto de espectador de las células T reguladoras mediante la supresión local de las células T con diferentes especificidades a antígeno. En cuanto a las células CAR para las células B, este archivo, este texto nos menciona una enfermedad muy característica que es el pénfigo vulgar. Esta es una enfermedad cutánea que se caracteriza por ampollas y que es potencialmente mortal. Es caracterizada por la creación de autoanticuerpos IgG dirigidos a la proteína de adhesión de queratinocitos desmogleína 3. Se observa que en estos pacientes hay una mejora clínica temporal con el anticuerpo monoclonal rituximab o anti-CD20 asociada al agotamiento de CD20 en las células B de memoria. Por lo tanto, la eliminación específica de estas células B de memoria antidesmogleína 3 tiene el potencial de curar esta enfermedad sin el riesgo de inducir una inmunosupresión general. De manera reciente, las células CAR o las que son de receptor de autoantígeno quimérico de células T citotóxicas fueron diseñadas para expresar esta proteína desmogleína 3 que se dirigió a las células T citotóxicas para matar a las células B autorreactivas que expresaban el receptor de células B sin afectar a las células B con otras especificidades. En cuanto ya entrando a los trastornos atópicos, que es lo que pues más nos interesa,
La disfunción de las células T reguladoras sabemos que está implicada en la tolerancia fallida hacia proteínas extrañas en la mayoría de las enfermedades alérgicas, ya sea de piel, vías respiratorias y también en intestino, por lo que el uso potencial de las T reguladoras en la prevención de las enfermedades alérgicas sería sobre todo relevante en niños alérgicos, niños atópicos de alto riesgo. En estudios preclínicos se sugiere que se podría desarrollar ex vivo una población de T reguladoras específicas de antígeno contra los antígenos más comunes y que esto podría proteger contra las manifestaciones clínicas asociadas al contacto con alérgenos. Las formas graves de alergia alimentaria podrían tratarse con esta terapia de células adoptivas específicas al antígeno, ya que estos alérgenos pues, son identificables. Y las respuestas clínicas a la inmunoterapia oral deberían ser paralelas a la restauración de los números y la función de las T reguladoras, como por ejemplo se ha observado que el pretratamiento con omalizumab facilitó la desensibilización oral más rápida a específicamente el cacahuate y restauró la función de estas células T reguladoras. Se ha visto también que en combinación con la inmunoterapia oral, la administración de dosis bajas de interleucina 2 también se ha visto que puede ayudar con la tolerancia. En cuanto a las alergias graves, se ha visto que por medio de la terapia celular adoptiva dirigiéndose a células plasmáticas y B de memoria productores de IgE de larga duración podría utilizarse con los receptores de antígeno quimérico de células T. Este enfoque se probó utilizando estos receptores de antígeno quimérico que llevan la cadena alfa del receptor de IgE de alta afinidad, reconociendo la forma transmembrana de IgE, que está presente solo en el linaje de las células B y que se han usado también mutantes de este receptor de inmunoglobulina E, pero de baja afinidad. Este enfoque que ha utilizado los receptores de autoantígeno quimérico de células T y también los receptores de anticuerpos de células B, se cree que podrían ser aplicables a las alergias alimentarias mediadas por IgE, en las que una cantidad pequeña de células B de memoria específicas de alérgenos van a mantener reactividad clínica a estos alérgenos alimentarios durante toda la vida e incluso arriesgando a los pacientes a que presenten anafilaxia, incluso exponiéndose a cantidades muy pequeñas de antígenos. También dentro de la dermatitis atópica grave, se ha visto que este tratamiento con ACT podría ser de mucha ayuda, ya que sabemos que la dermatitis atópica pues va a ser una combinación entre la barrera cutánea alterada y reacciones inmunes desreguladas, de manera principal pues mediadas por las células T. Entonces estos pacientes con dermatitis atópica muestran un número de forma drástica mayor de inmunoglobulina E circulante, de especificidad y afinidad variadas, y una proporción pues no tan pequeña de sujetos con esta dermatitis atópica también presentan anticuerpos IgE contra proteínas de la piel o denominados autoalérgenos. De acuerdo a esto, se ha encontrado una correlación entre la gravedad de la enfermedad y la aparición de la autoalergia. Esta autoalergia pues se puede generar debido a la sensibilización a la IgE contra los antígenos fúngicos de la misma piel, debido a que pues la barrera cutánea está alterada. Y estos autoalérgenos pudieron inducir la proliferación de las células T en pacientes con dermatitis atópica, por lo que estos datos pues nos hacen pensar que la terapia con células adoptivas, con estas células T reguladoras o con receptores de antígeno quimérico, tanto para células T como B, podría restaurar esta autotolerancia en dermatitis atópicas recalcitrantes. En cuanto a las enfermedades pulmonares, la transferencia de las T reguladoras CD4, CD25 policlonales que van a ser expandidas ex vivo van a suprimir las respuestas impulsadas por antígeno y prevenir la remodelación tisular en modelos de enfermedades pulmonares, con T reguladoras específicas a antígeno que van a ser 10 veces más potentes que las células T reguladoras policlonales. La transferencia adoptiva de las células CAR-Treg dirigidas contra el antígeno carcinoembrionario que va a estar expresado de forma transgénica en las células epiteliales de vías respiratorias
condujo a una localización preferencial de estas CAR-Treg en la mucosa de las vías respiratorias y también en el drenaje de los ganglios linfáticos. Esto se asoció con la supresión de la inflamación eosinofílica, la producción de moco, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, la proliferación de las células T, la secreción de citocinas TH2 y también niveles reducidos de inmunoglobulina E específica. En cuanto al asma grave, sabemos que en esta enfermedad se forma pues un tejido linfoide terciario local que se va a desarrollar en la mucosa de las vías respiratorias durante respuestas inflamatorias crónicas, lo que puede permitir la generación de autoanticuerpos contra los componentes inmunogénicos liberados tras el daño tisular mediante la desgranulación de los eosinófilos. Se han notificado autoanticuerpos contra antígenos nucleares y componentes celulares o tisulares en el epitelio de las vías respiratorias, en el endotelio o en la matriz extracelular, en el asma y en un subconjunto de pacientes con asma eosinofílica grave. Esto aumenta el potencial de poder utilizar estas terapias de células adoptivas con células T reguladoras con receptores de antígeno quimérico que van a estar dirigidas sobre todo a asmáticos severos, refractarios al tratamiento y en enfisema severo también. En cuanto a las enfermedades con inflamación crónica pulmonar, estas pues a menudo reciben tratamientos farmacológicos que van a ser complejos y esto también puede afectar la eficacia de las células CAR-T reguladoras. Dicha acción puede ser tanto positiva, o sea que haga sinergia, o puede ser negativa. Y esto se debe de tener muy en cuenta al iniciar esta terapia personalizada, tanto en asmáticos como en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, los que generan sinergia positiva potencial son pacientes que utilizan la terapia de células T con receptores de antígeno quimérico que van a estar dirigidas contra las células B productoras de inmunoglobulina E, y esta se puede utilizar en pacientes con asma grave en los que en la actualidad requieren altas dosis repetidas de biológicos costosos, como por ejemplo el omalizumab, y estos de manera en conjunción pueden hacer sinergia del potencial curativo, planteando también la presentación de una influencia negativa. Se ha visto que la metformina, que es un tratamiento que se utiliza para la diabetes y que actúa a través de la proteína quinasa activada por AMP cíclico, puede suprimir la capacidad de estas células T con receptor de antígeno quimérico para inducir la citotoxicidad de las células tumorales. Sin embargo, aún faltan más estudios para determinar si esto de verdad repercute en el entorno clínico. Estas terapias también tienen muchas limitaciones y desafíos. La principal son problemas con la gestión de la estabilidad y la plasticidad de las T reguladoras y la orientación a su dirección a los sitios deseados, así como preocupaciones de su seguridad. Por ejemplo, los efectos adversos más graves que se han observado en los receptores de antígeno quimérico con células T citotóxicas CD8 es la sobreactivación del sistema inmunológico. Y en esta podemos observar estas 5 enfermedades como el síndrome de liberación de citocinas, el síndrome de encefalopatía relacionada con receptores de antígeno quimérico de las células T, linfohistiocytosis hemofagocítica, el síndrome de lisis tumoral, el reconocimiento dentro o fuera del tumor como la aplasia de células B y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se ha visto que, por ejemplo, esta primera enfermedad se ha observado en el 77% en pacientes que presentan leucemia linfoblástica aguda y desde un 57 a un 93% en linfoma no Hodgkin, por lo que pues los porcentajes son muy elevados y pues se tiene que seguir pues encontrando la manera de que se presenten menos estos efectos adversos. También los eventos adversos más esperados para la terapia celular adoptiva basadas en T reguladoras están más bien relacionados con inmunosupresión generalizada, lo que de manera posible puede favorecer la aparición de enfermedades tanto infecciosas como tumorales, así como el riesgo de reactivaciones virales por el virus de herpes tipo 6
y el citomegalovirus en pacientes con terapia de células adoptivas con T reguladoras para la enfermedad de injerto contra huésped. Sin embargo, nos refieren que faltan muchos más estudios, sobre todo a largo plazo, para medir el riesgo real de esta inmunosupresión generalizada o específica de patógenos, así como de neoplasias asociadas a estas terapias. También otro riesgo potencial es el empeoramiento de la enfermedad objetivo en vez de la mejora. ¿Y esto por qué? Debido a la contaminación. Se atribuyó al uso de T reguladoras contaminadas por otras células T debido a estos errores que existieron en la purificación o elección incorrecta del marcador celular en estas células. También en cuanto a la estabilidad de estas células, es importante garantizar la persistencia y la estabilidad del fenotipo supresor de las T reguladoras, así como estas pues van a requerir mantener en nivel adecuado los niveles de FOXP3, porque si este disminuye, pues se puede, debido a la plasticidad de estas células, se puede, en vez de ser supresor, puede ser un estimulador de las reacciones tanto inmunológicas como inflamatorias. La estabilización de estas terapias también se ha visto que se puede lograr mediante fármacos adicionales, por ejemplo, moléculas inmunosupresoras, glucocorticoides, rapamicina o fingolimod, así como fármacos epigenéticos inhibidores de la HDAC y también agentes hipometilantes, el factor de crecimiento transformante beta, ácido transretinoico, vitamina D y también algunos biológicos. Si los receptores de antígeno quimérico de las células T reguladoras son reclutados en microambientes inflamatorios, estos se pueden convertir en otros fenotipos de células T como lo habíamos visto y pueden no solo perder la eficacia, sino que incluso pueden volverse patógenos. Por ejemplo, nos marcan este ejemplo que se observó en un modelo de ratón que tenía alergia alimentaria, en donde se intentó una señalización mejorada del receptor de interleucina 4 en células T. Sin embargo, pues después de la infusión de estas inmunoterapias celulares se observó que los pacientes presentaban pues anafilaxia y esta había sido traducida tras la reexposición al antígeno, ya que se habían eliminado la interleucina 4 y la interleucina 13 en las células T reguladoras y anuló la protección de esta respuesta clínica. También hay aspectos técnicos que se tienen que tomar en cuenta. Dentro de los más importantes, pues la escasez de reactivos e instrumentos diseñados de manera específica para la fabricación de estas células T reguladoras y la dificultad de obtener un número suficiente de estas T reguladoras. En esta tabla se puede observar las diferencias más importantes entre los fármacos de molécula pequeña y los biológicos, que son la primera y la segunda línea de tratamiento contra estas enfermedades autoinmunes, alérgicas, inflamatorias crónicas, y las diferencias con la terapia celular, sobre todo de células T reguladoras, que es la que se está estudiando en este artículo. Se los dejo para que la revisen con más detenimiento en otra ocasión, así como las fortalezas y las debilidades de esta nueva terapia celular con células T reguladoras de manera adoptiva. Las conclusiones a las que llega este artículo es que los enfoques terapéuticos para enfermedades pulmonares inflamatorias crónicas y alérgicas evolucionaron desde la inmunosupresión general administrada por miedo de glucocorticoides y algunos medicamentos de molécula pequeña hasta terapias más dirigidas con estos mismos medicamentos más nuevos, incluidos los inhibidores de los receptores de antígenos contra leucotrienos y prostaglandinas E4 y la introducción también de productos biológicos. La integración mejorada y el tratamiento de las necesidades comunes no satisfecha de estos medicamentos de moléculas pequeñas y productos biológicos, como la definición de biomarcadores adecuados que predicen la respuesta terapéutica, harán que estas estrategias sean más efectivas para enfrentar el aumento global de la carga social y económica de estos. En este contexto, la terapia basada en células T da un paso más y persigue el objetivo ambicioso y hasta ahora esquivo de la estrategia de modificación de la enfermedad, abordando rupturas en la tolerancia inmunológica
que de manera original prevenían las respuestas inflamatorias sobreexpresadas y el daño tisular. Las respuestas inmunológicas básicas, los escenarios clínicos potenciales, los problemas de fabricación y la rentabilidad son aspectos críticos en los enfoques de terapia de célula adoptiva que en la actualidad se encuentran bajo un intenso escrutinio en investigación y desarrollo terapéuticos. La minuciosa evidencia generada en las últimas 2 décadas es de forma clara muestra de que la ingeniería de T reguladoras, ya sea con receptor de células T o con receptor de antígeno quimérico específicos, podría producir herramientas terapéuticas capaces de expandir más allá del control de enfermedades el objetivo del tratamiento para enfermedades autoinmunes, alérgicas y pulmonares inflamatorias crónicas, mientras que la próxima generación de terapias basadas en células inmunes ya está avanzando, explotando técnica de edición genética. Con este fin, un esfuerzo de investigación necesario será identificar antígenos específicos de cada enfermedad para que las terapias puedan ser dirigidas de manera efectiva sin incurrir en efectos críticos fuera del objetivo. Y mis conclusiones personales es que el control de enfermedades por medicamentos de molécula pequeña y productos biológicos y modificación de las enfermedades por terapias basadas en células son estrategias con cualidades farmacológicas muy específicas, muchos alcances y muchos desafíos o limitaciones. Una necesidad clave común es la identificación de biomarcadores de enfermedades para ayudar en el aspecto crítico de la selección de los pacientes. El objetivo general de estos 3 enfoques es proporcionar una terapia de precisión cuando más se necesita, equilibrando eficacia y sostenibilidad económica. Y la integración racional de estos 3 pilares, los medicamentos de molécula pequeña, los biológicos y las terapias basadas en células, puede ser una forma eficaz de abordar este objetivo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.